Sí, es verdad, Elena y Arami, qué raro. De repente, o sea, espero que lo sigan de otra manera. También, también, también. Pero bueno, ya por experiencia, sobre todo en la ESO, ¿no? Los niveles 1 y 2, cuando empieza el segundo trimestre hay como una desbandada en muchos cursos. Bueno, entonces, como decía, vamos a ver el futuro, las maneras de expresar el futuro, cómo podemos hablar del futuro en inglés. Para ello nos vamos al bloque uno, donde está toda esa gramática y demás. Y, claro, ya avanzamos bastante hasta donde diga the future, ¿vale? ¿Ves que dice the past perfect, the present perfect? Bueno, pues the future, justo antes del cuadro de los tiempos y demás, ¿vale? Bueno, pues pulsamos ahí. Y como es habitual, nos vamos a encontrar con pues el archivo donde viene la gramática, los ejercicios y otro donde viene el solucionario, para que podáis hacerlo en casa y repasarlo. Bueno, el futuro. Vamos a ver ahora en la gramática que las distintas estructuras que aparecen y que vamos a estudiar o repasar, algunas repasarlas, vienen marcadas como si fueran tiempos verbales. El futuro es simple, el futuro es de intención, futuro. Pero siendo estrictos, para hablar del futuro, para expresar el futuro en inglés, no podemos hablar de tiempo. Es decir, hemos visto presente, pues el presente simple y el continuo eran tiempos verbales, ¿no? Tenses, que se dice en inglés. En el pasado, que los tiempos de perfecto. En cambio, en el futuro, insisto, aunque esta gramática lo exprese de esa manera, no podemos hablar de tiempo de futuro, sino que vamos a hablar de estructuras verbales, de verbos auxiliares o tal, que se utilizan, digamos que su uso primario es otro diferente, pero que también los podemos emplear para hablar del futuro, ¿vale? Cada uno con su matiz o su significado diferente. Y empezamos por los dos, que ya estudiamos, bueno, uno de ellos lo estudiamos en el nivel, ahora no recuerdo, en el nivel 2 y que digamos son las dos estructuras que cuando se habla del futuro a un nivel más o menos básico en inglés, pues siempre se piensa en ellas, que son el will y el be going to, ¿vale? El will, que aquí viene como futuro simple, es quizá la, ya digo, la más, entre comillas, conocida forma, la forma y también la forma más o menos simple de expresar el futuro. Aquí tenéis brevemente, ¿no? La forma verbal, que no es muy complicada. Veis que en afirmativa tenemos, se utiliza will seguido de un verbo, como me lo dé el ejercicio, ¿no? Es decir, el sujeto, will y el verbo. Hay una contracción que la tenéis en uno de los ejemplos de abajo, donde dice te llamaré, el call you tomorrow, y es que en lugar de poner will entero, pues yo pongo ese apóstrofo, la doble L, pero ya sabéis que a la hora de hacer los ejercicios, a la hora de hacer los exámenes, da igual, nunca hay una obligación de utilizar una forma u otra, ¿vale? Así que o bien la forma completa afirmativa, will, o bien esa forma cortada, ¿no? El apóstrofo y la doble L. En el caso de la negativa, que aunque igual puede ser, ya sabéis, utilizar la completa o la contraída, normalmente se suele preferir la contraída. Tenemos, pues, eso sujeto, will not o won't, ¿ok? Bueno, aparece aquí abajo, ¿veis? Won't. Bueno, lo voy a escribir en la pizarra digital. Vamos a hacerlo ahí mejor porque, para que quede, a ver, ahí. Bueno, estábamos diciendo, will, ya digo, yo no lo voy a llamar mi futuro, no sé qué es mi futuro, aunque ahí aparece. Pues la estructura de will, lo que hemos dicho, ¿no? En afirmativa, el sujeto, la forma completa will o apóstrofo y doble L, verbo, nos lo del ejercicio y los complementos. Es decir, no es diferente de otras estructuras parecidas. En la negación, pues igual, ¿no? El sujeto, de forma completa es will not, o la contraída, que digo, es la más común en las oraciones negativas, que es won't, más el verbo, más los complementos, ¿no? Esta sería la negación. Y por último, la pregunta,
pues como nos podemos imaginar, pues bueno, primero WH, si hubiera una question word, will, el sujeto, el verbo y los complementos. Recordad, el verbo, el que indica la acción, el que lleva el significado, nunca cambia, no varía. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, en cuanto a la forma, esto que subrayo es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, eh, cómo aparece will en afirmativa, negativa y en pregunta. Mientras copiáis además cuento que decía que el significado primario de will no tiene que ver con el futuro. Will se utiliza para expresar lo que se llama la idea de volición. Este terror significa la voluntad, querer hacer algo. Es decir, con will, incluso cuando tiene un uso futuro, siempre hay una idea de voluntad de que el sujeto, quien, digamos, quien es el protagonista de esa acción, de alguna manera tiene el deseo de hacer algo. Esa es la idea de will, ¿ok? Como digo, de expresar una voluntad. Y dentro de eso podemos incluir unos usos futuros que ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Eh, Hay uno, digamos, que es el típico, el tradicional, que si solo tienes que ver uno, se ve ese, ¿vale? Y los demás, en cierta forma, tienen cierta relación con ese primero, ¿no? Bueno, fijaos, aquí tenéis los usos, que hay unos cuantos, pero ya digo, el más habitual y el que, si no todos, varios de los que vienen luego se derivan, es el de la predicción, pero una predicción concreta, una predicción, yo siempre digo como la de los adivinos, ¿no? Esta referencia de lago que digo todo el año, pero claro, la gente se queda rapero. Son muy, no sé si llegáis a conocer, Julio, sí, claro. Tú también, Jesús, sabes, ok, es viejunísima esa referencia, ¿no? Es viejunísima, de hecho ya ni se dedica a eso, creo, ¿no? O sea, es hacer una predicción sobre algo que crees que va a pasar. No hay nada en el presente que te ayude, en lo que te puedas apoyar para decir que eso va a ocurrir. No hay ninguna pista, nada, sino que tú piensas, crees que eso es lo que puede ocurrir en el futuro. Es más, muchas veces yo hablo de esto como una opinión sobre el futuro. Esa es esa predicción. Cuando dice, it will rain tomorrow, pues no es que lo hayas visto en el tiempo, no lo has visto, digamos, en un boletín o ves el cielo y hay nubes, no. Sino que, bueno, tú piensas, pues porque siempre llueve en esas fechas, porque hoy ha llovido y lo más seguro es que mañana también, pero bueno, no sé. Es decir, es una producción insegura. No hay nada, no hay ninguna pista, no hay ninguna prueba, no hay nada en el presente que te lleve a ti a decir que eso que tú predices va a ocurrir, ¿no? Con seguridad. Puede haber indicios de que te lleven a ti a pensar eso, a opinar eso, pero no hay ninguna seguridad de ningún tipo. Esa es la predicción con el huevo, ¿vale? Esa es la predicción con Will. Eh, a partir de ahí, en ese sentido de predicción, de hablar de eso que puede pasar en el futuro, podemos derivar otros usos que se me olvidaba y decía, este uso primero de will, de la predicción, que no es nada segura, y yo a veces lo explico como opinión sobre el futuro. Tanto es así, y esto ya con vistas a cuando se contraste con otra estructura, que en muchas ocasiones cuando yo tengo que utilizar will, o will tiene este uso futuro de predicción, va en una frase que va precedida por la estructura I think, yo creo o yo pienso. Es decir, es habitual, no es raro, que puesto que, como digo, en cierta forma estamos expresando una opinión sobre el futuro, hay una estructura que introduzca la oración donde va will y esa estructura que introduce la oración donde va will, pues tenga que ver con la expresión de opinión, ¿no? La más común es I think. Y yo puedo decir, I think that player will score the goal. Yo pienso que ese jugador marcará el gol. Pero no, no sé, sino porque es tu preferido, porque la temporada pasada resulta que marcó muchos goles y crees que ahora está. Pero no hay nada reciente ahora en el presente
que te asegure que eso va a ocurrir. No hay nada seguro. No hay nada seguro. Con la predicción con will es un salto al vacío, es una opinión, ¿vale? Por eso veis, en este caso va introducido por think, I think, pero también podría decir, por ejemplo, I'm sure, que aunque se traduzca literalmente por estoy seguro, no significa que estás seguro. Puede ser también, por ejemplo, estructuras como perhaps, quizás, o maybe, que también significa quizás, es decir, insisto, estructuras detrás de la cual hay una frase completa donde va will. I think that player will score. I'm sure that player will score. Perhaps that player will score. Maybe that player will score. ¿Vale? Entonces, estos introductores, digamos, te ayudan en el caso de que tengas que determinar cuál es el tiempo, te ayudan a, más o menos, te guían, te pueden guiar hacia el hecho de que el que hay que utilizar es will. No siempre aparecen, eso sí, pero es habitual, ¿no? Es decir, no es una cosa extraña que una de estas estructuras, como digo, preceda a esa frase con will. Predicción futura, nada seguro. No, una opinión, ¿vale? Decía que a partir de ahí entonces, con más o menos relación, podemos derivar otros usos que también tenéis aquí y que también nos van a aparecer y nos van a ser útiles, ¿no? Por ejemplo, promesa o lo que dice ahí, compromiso. Will, y esto sí que se relaciona más con ese significado primario de voluntad que tiene will, puede expresar una promesa, un compromiso que tú haces de algo que va a ocurrir en el futuro. I'll call you tomorrow. Te llamo mañana, porque eso sí, no os dejéis llevar por las traducciones, como siempre recomiendo, porque muchas de estas oraciones no tienen por qué traducirse en español, no suenan naturales en español en el futuro. Entonces, el call you tomorrow es como prometo, me comprometo, y a veces incluso que puede poner I promise I'll call you tomorrow, por ejemplo, ¿no? Prometo que. Entonces, como digo, este will puede utilizarse para expresar una promesa o un compromiso de algo que va a haber en el futuro. Eh, Me quedo con lo de acciones espontáneas. Este es otro uso. Estos cuatro primeros usos son los más comunes, eso sí. Y digamos más o menos en un orden así de creciente. Acciones espontáneas. Bien, a veces también utilizamos will en un contexto más bien oral, lo digo, que aparezca en los ejercicios y tal, con el que expresas una decisión que tomas en el mismo momento. ¿Ok? Pues como dice, estás en casa y dices, the phone is ringing. I'll answer it. Dice, yo contexto, yo lo cojo. Esa decisión que has tomado en ese mismo momento, en inglés se expresa con will. Es una acción futura, a un futuro muy inmediato, ¿vale? Pero es futuro. O la situación que te encuentras con un amigo por la calle, habláis de un tercero, ay, pues está en el hospital. Oh, I'll go and visit him. Pues voy a ir a visitarlo. Y en ese mismo momento, cuando te enteras de su situación, decides ir a verlo, ¿vale? Ese tipo de, como dice, de acciones o decisiones espontáneas, que las toman en el mismo momento, también se expresan con will, ¿vale? Y los ofrecimientos. Te ofreces a hacer algo en el futuro, aunque insisto, sea un futuro muy cercano, expresándolo con will. Igualmente, ¿no? Entonces se relaciona nuevamente con ese uso primario de will para expresar voluntad. I'll open the door, I will open the door, ¿no? Pues está ahí en la clase, bueno, ya nos vamos, ok, yo me ofrezco, voy a abrir la puerta, ¿no? O alguien tiene que hacer un recado, ¿no? To run an errand. Oh, I will go to the supermarket then. Ok, entonces yo me ofrezco a ir al supermercado, ¿vale? Por lo tanto, predicciones nada seguras, las promesas, las decisiones espontáneas y ofrecerse. Estos son los más usuales con el will. Will tiene una versión un poco más formal y que además está como se utiliza en contextos muy concretos. Esa versión formal es el shall. Es más, de hecho, como veis, se utiliza prácticamente solo en interrogativa y fundamentalmente, aunque gramaticalmente no hay una obligación, pero fundamentalmente con I o con we. ¿Por qué? Porque shall se utiliza para ofrecerse a hacer algo, para sugerir hacer algo.
Y normalmente la sugerencia o el ofrecimiento puede ser o yo o nosotros, es decir, la primera persona, del singular o del plural, ¿vale? Por lo tanto, como alternativa a will, en preguntas, con el sujeto I o we. Y digamos, en un contexto más o menos formal, para expresar eso, ofrecerse a hacer algo, sugerir algo, podemos utilizar este shall. Cuando uno dice, shall I open the window? No estás pidiendo permiso ni preguntando, sino que, oye, la idea es, yo voy a abrir la ventana. Shall I open the window? It's very hot in here. O qué calor hace aquí. Ok, shall I open the window? Y vas y la abres. O cuando quieres sugerir algo, ¿no? I don't know what I'm going to do. I don't know what can we do. What we can do this weekend. No sé lo que podemos hacer este fin de semana. Shall we go to the cinema? Como vamos al cine, ¿ok? También, where shall we go? ¿No? También puedes preguntar hacer una pregunta con una question word. Oye, ¿qué sugieres? ¿No? ¿Qué sugerís que haga? Vale, entonces ya digo, shall también se utiliza, pero como insisto, como en un contexto mucho más concreto, y reducido que will. Vale, entonces, fundamental lo de will, esas predicciones, esas promesas, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a ver el be going to y luego hacemos un ejercicio en donde contrastemos ambos tiempos, ¿vale? Vamos a hacerlo así, verlo y luego hacer ejercicio en donde se contraste, es decir, hay que utilizar uno u otro. El siguiente futuro, y aquí lo marcan como futuro de intención, pero bueno, el be going to, ¿vale? Igual, vuelvo a la pizarra para que veamos bien la estructura, ¿ok? Lo que decía, ¿no? El be going to, ¿no? Esta estructura, be going to, tiene dos partes fijas, que son el verbo to be, en la forma que corresponda, is, am o are, y el going to seguido de un verbo, ¿vale? Hola Elena, ¿qué tal? Y como digo, seguido to de un verbo. Entonces lo que daría es el verbo, lógicamente, la acción que va después de to. Bueno, pues igual, ¿no? En afirmativo, negativo, interrogativo, en afirmativo tendríamos el sujeto, el verbo en forma completa contraída, am, is o are, going to, que esto sí que no cambia de ninguna manera, el verbo y, si es necesario o si aparecen los complementos, ¿vale? El sujeto, am, is o are, insisto, full form o short form, en forma completa o contraída, el going to y detrás el verbo que corresponde. Igualmente, sin cambios y sin nada, eh, es decir, no hay que alterarlo de ninguna manera. En la negación, pues igual, ¿no? El sujeto, el verbo en negativa lo voy a poner en forma contraída por lo que digo siempre, que las versiones en negativo siempre prevalece, siempre es más común utilizar la contracción. Entonces sería I'm not, isn't o aren't, pero igualmente si alguien quiere utilizar la completa, pues la completa. Nuevamente, going to, el verbo y los complementos. ¿Vale? Esta sería la negación del be going to. Y por último, la interrogativa, pues como siempre con esos cambios, ¿no? La WH word CLI, el verbo to be, um, is o are, el sujeto, going to y después el verbo y complemento. Cuidado con el be going to, porque will, bueno, pues no tenía mayor dificultad en cuanto a la forma, digo, que es una sola palabra, pero en el caso de be going to, que es esa perífrasis, una estructura compuesta, a veces crea confusión, ¿vale? Y entonces, pues hay veces que se nos olvida el verbo to be, se lo ponemos going to, o a la hora de la cuestión, a la hora de hacer la pregunta, pues también dejamos algo atrás. Así que, sobre todo al principio, cuando empecéis a repasarle, a trabajar con él, cuidado, estén atentos, ¿vale? Porque tiene que ser to be en la forma de am, is o are,
y luego going to seguido de un verbo, ¿vale? Y ello a veces crea confusión. Y como ya hemos repetido muchas veces cuando hemos hablado de los tiempos, si el uso puede ser correcto, pero si la forma que yo escribo en el ejercicio no es la correcta, da igual, me lo van a dar por mal, ¿vale? Bueno, en el caso de be going to, los dos usos futuros, que solo tenemos dos, eh, están bastante claros, ¿no? Y además yo creo que contrastan, es decir, tienen una diferencia respecto de los que hemos visto con will, que es normalmente con la estructura de futuro con la que se suele comparar. Bueno, ¿cuáles son esos dos usos? El primero me dice que también se puede utilizar como una predicción, también se puede utilizar como una predicción de un hecho que va a ocurrir pronto, de un hecho futuro cercano, pero a diferencia de la de Will, esta predicción sí que se basa en algo que hay en el presente, en una prueba, en una pista, en un signo. Algo hay en el presente que te dice que casi con toda seguridad, no hay una seguridad absoluta, pero que casi con toda seguridad o muy probable que eso que tú predices con el be going to va a ocurrir. Fijaos en el ejemplo que este. Look at those clouds. It's going to rain. Hombre, yo miro y el cielo está de estas veces que está negro con nubes. Hombre, pues lo más probable es que llueva. Existe un riesgo de que no. Pero en el presente hay algo, en este caso un signo, las nubes, que te dice a ti que puede ocurrir eso en el futuro, que eso no pasaba con Will. O el típico ejemplo que siempre ponemos de que vas por la calle, ves a una amiga y evidentemente pues está embarazada y dice, Helen, you're going to have a baby. Vas a tener un niño, ¿no? Bueno, pues con toda seguridad. Hay algo muy evidente en el presente que te dice lo que va a ocurrir y que por lo tanto te permite hacer esa predicción con Bicovich, ¿vale? Por lo tanto, predicción para un futuro cercano, pero como veis, con más base, con más seguridad que la de Whitney. Y el segundo uso es expresar intenciones, planes que tú tienes para ese futuro cercano. Lo que tienes planeado y quieres hacer. Por lo tanto, se sobreentiende, aunque no se aclare la frase, que estás trabajando para ello, ¿no? Es decir, estás haciendo cosas para poder llevar a cabo ese plan. Cuando dice, she's going to buy a new car in a month's time, pues ella tomó la decisión eh, y tiene intención de comprarse un coche en un. Y como tiene intención de comprarse un coche, y es probable que así sea, hombre, lo normal es que estuviera ahorrando o tuviera el dinero disponible, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, planes o intenciones que también tienen un alto grado de probabilidad de que ocurran, no al 100%, no con toda seguridad, claro está, pero sí, como digo, tienen bastantes probabilidades para un futuro cercano. Por lo tanto, predicciones basadas en el presente y planes o intenciones, ¿no? Para un futuro muy próximo, muy cercano. Esos serían los dos usos de be going to, que insisto, yo creo que, bueno, pues más o menos se diferencian, ¿no? Se separan de los usos ¿vale? Bueno, pues vamos entonces, porque bueno, todo esto como siempre lo demostramos y realmente lo que nos sirve es en los ejercicios. Bueno, pues aquí tenéis, bueno, el ejercicio tiene que dar 24 posibilidades, 24. Bueno, nosotros vamos a hacer los 8 primeros, ¿vale? Entonces, hasta aquí está el. Voy a ponerlo un poquito más grande. Y pues el ejercicio el típico. Es decir, todas se sitúan en el futuro y hay que decidir si es will o be going to. Digo, todas se sitúan en el futuro porque cuando hagamos el examen el ejercicio 3 ya sabéis, primero hay que determinar qué me están preguntando. Me preguntan tiempos verbales, me preguntan las condicionales, me preguntan los adjetivos. Si yo identifico que me preguntan tiempos verbales, entonces ya tendré que decir, ¿es presente? ¿Es el perfecto? ¿Es el futuro? Bueno, aquí todas están en el futuro. Entonces, pues se trata de eso, de determinar, ¿aquí utilizo will o aquí utilizo be going? Más o menos en todas las frases, las 8 que vamos a hacer y en las del resto del ejercicio, hay indicaciones, hay pistas dentro de la frase que te llevan a uno u otro. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello y enseguida. Bueno,
como solemos observar, vamos a pasar a la pantalla digital. Yo tengo aquí el ejercicio de colaboraciones y directamente ahí en la pizarra, pues vamos bien, ¿vale? Así que aquí vamos. Y la primera, number one, bueno, pues no hay ninguna indicación, no hay nada que te diga que algo pasa en el presente, nada, sino simplemente lloverá mañana. Por lo tanto, podemos decir que es it will rain tomorrow. Es decir, bueno, pienso, creo, a lo mejor, lloverá mañana, pero ya. Ya digo porque llegamos a esta deducción porque en este caso concreto no hay nada en la frase que te diga que puede ocurrir, que hay cierto grado de seguridad en esa predicción, sino que simplemente lloverá y ya está. Number two, aquí sí hay una pieza importante. Look at that man. Mira a ese hombre. He, ¿qué habéis puesto aquí? That's right. He is or he is going to fall into the hole. No se va a caer en ese agujero. Claro, porque decía que la pista es look at that man. Esa llamada de atención lo que me está diciendo es que hay alguien en el presente ahora mismo y entonces como veo que el hombre va distraído tal y se está acercando al agujero, como no se dé cuenta se va a caer. Es decir, una predicción que sí que se basa en algo del presente y por lo tanto sí es más probable que ocurra. Por eso efectivamente utilizamos he's going to fall. Este tipo de llamadas de atención, como digo, look at that man, mira a ese hombre. O, por ejemplo, be careful. Ten cuidado, ¿no? Y una alternativa, ten cuidado, es watch out. Ah, ese tipo de llamadas de atención, como digo, me indican a mí que hay algo en el presente y que por lo tanto, si aparece esa llamada de atención en una frase que yo tengo que poner en futuro, lo más probable es que sea be going to. Porque, insisto, estas llamadas de atención, look at that man, be careful, watch out, me refieren, me llaman la atención o dirigen mi atención hacia algo que está ocurriendo en el presente. Y ese algo que está ocurriendo en el presente es lo que me da a mí la pista para hacer esa predicción sobre lo que probablemente ocurrirá. ¿Vale? Así que si veis una estructura similar, estás atento porque lo más probable es que sea be going to. Number three, could somebody answer the phone, please? ¿Alguien puede responder el teléfono? Entonces, dice, I'll, uh, I'll get it. Yo lo cojo, ¿no? Es decir, una decisión que aquí podemos entenderlo como una decisión que se toma en el mismo momento o un ofrecimiento. En cualquier caso, tiene que ser con will, porque ambos usos pues corresponden a will, ¿no? Entonces, I'll get it. Como veis, decía que este tipo de usos de will, el contexto suele ser un contexto oral y entonces pues es muy común que aparezca con la contracción, ¿vale? Number four. Do you want me to help you? Oh, no, thanks. John, ¿y aquí qué tenéis? John is going to, Julio. Yo aquí la daría a ambas, aunque parezca un poco así, la de John is going um, to help me, that's right. Y quizá un poquito más clara, ¿no? O sea, quiere decir que se puede ver un poquito más claramente la de will help. ¿Por qué las dos daría probabilidad? Bueno, empezamos por esta segunda, porque es como si dijera, John se ha ofrecido a ayudar. Y entonces ese ofrecimiento es con will. John will help. Pero también, puesto que de la manera en la que se expresa la frase, puede entenderse que John eh, tiene ese plan, esa intención, ¿no? Y que ese plan o esa intención, bueno, obviamente me la he comunicado previamente. Y es John is going to help. ¿Vale? Esta es un poquito más difícil de ver, pero en este caso concreto, es como si dijera, no, no, gracias, John tiene la intención, ha planeado ya ayudar, ¿vale? Entonces quizás las dos serían válidas. Aunque ya digo, es más claro justificar la de Will, quizá going to también podría ser. Number five, it's really hot in here.
y dice, I'll put on the air conditioning, ¿no? Igual, esto que ahora hace aquí. Voy a poner el aire. Me ofrezco a poner el aire. Will, ¿vale? En cualquier caso, decisión inmediata o u ofrecerse a hacer algo. Six. Oh, my head hurts. Okay, sit down. Igual. I'll get you in a spray. Primero, siéntate, relájate y yo te traigo una aspirina. Esto sería como una decisión o un ofrecimiento como estaba diciendo. Number seven. What would you like to have? Coffee or tea? I'll have coffee. Mira, I'll have, perdón. Esto sería eso, una decisión que se toma en ese mismo momento. En las situaciones en las que yo tenga que elegir, o sea, me hagan un ofrecimiento, una invitación y yo tenga que elegir, o cuando estoy en un restaurante y voy a pedir algo, o cuando estoy en una cafetería y voy a pedir algo, en esas situaciones la frase que yo tenga que decir con lo que he decidido pedir o tomar tiene que ser con el will, ¿no? Que estaba en un restaurante y dice, ok, are you going to order? O will you order? Va a pedir, oye, yes, I'll have the chicken breast. Voy a tomar la pechuga de pollo. Entonces digo, I'll have, porque se entiende que es una decisión que has tomado en ese momento, más o menos después de echar un vistazo rápido a lo que, ¿vale? Entonces, en esas situaciones, cuando te ofrecen o te invitan a algo y tienes que elegir, o cuando estás en un restaurante, en una cafetería y pides algo, se utiliza la frase que tú digas con el will, ¿vale? En ese uso de decisión en ese momento. Y por último, number eight, where are you going? I'm uh, going to visit the customer. Fija, la pregunta, where are you going? Implica, es como si le preguntara, ¿qué tienes planeado? Es decir, literalmente se dice, ¿dónde vas? Pero se intuye, se puede deducir que lo que me estás preguntando es, oye, vas a algún sitio, entonces que tienes un plan o una intención. ¿Cuál es? Por eso el uso aquí es con be going to. I'm going to visit a customer. Where are you going? Oye, ¿dónde vas? Es decir, ¿dónde piensas y tal? Hombre, pues tengo la intención, I'm going to visit a customer. ¿Ok? Bueno, ahí como digo, tenéis hasta 24, o sea que tenéis para practicar. Ah, bueno, genial. Pues perfecto. Antes de pasar a la siguiente estructura de futuro, hay una cosa de Going To que no he comentado. ¿Puedo borrar ya aquí esto? ¿Ya lo tenéis? Sí, sí. Vale. Hemos dicho be going to y después el verbo. ¿Qué ocurre? Lo que voy a comentar tiene que ver con el uso cuando utilizamos el verbo go. ¿Qué pasa cuando yo utilizo con be going to el verbo go? ¿No? Bueno, pues vamos a decir, bueno, nosotros nos vamos de vacaciones, tenemos la intención de irnos de vacaciones. Pues yo se lo puedo expresar como hemos visto, es decir, be, el going to y el verbo. Y entonces podría quedar, we're going to go on holidays. Nos vamos de vacaciones. Como veis, la estructura, como la hemos visto. Pero el inglés también permite que si ese verbo que va detrás de going to es el verbo go, no se ponga. Es más, se elimina el verbo go y el to. Y esa misma frase yo puedo expresarla, we're going on holidays. Y ambas frases significarían lo mismo, es decir, sería el, 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 eh, la estructura de be going to, expresando una intención, un plan, una predicción basada en el presente, ¿vale? Eso solo ocurre cuando el verbo, el que aporta el significado, sea el verbo to. O bien, be going to y luego go, we're going to go on holidays, o elimino go y elimino to, we are going on holidays. Hombre, la segunda lo que ocurre es que es exactamente igual que si fuera un presente continuo. Entonces ya habría que pedir un poco al contexto,
para saber si es el be going to, si es el presente continuo, pero vamos, tampoco tendría eso mucho más. Si a la hora, que es lo que nos interesa a nosotros, de hacerlo, de mostrar esto en un ejercicio, pues me confundo, me lío, pues recomendación, ceñirse a la estructura típica y escribirlo todo. El be, el going to y el go. ¿Vale? Insisto, eso ocurre be going to y únicamente cuando el verbo sea el verbo que hago. Vamos a continuar con otra estructura más, y concretamente tres o cuatro más, ¿vale? E igual, ¿no? Vemos un par y contrastamos, ¿vale? Bueno, las que vienen a continuación ya tienen unos usos más específicos, ¿no? O sea que am, pues no voy a decir que son más fáciles de reconocer, pero no tienen esta variedad que hemos visto con will o be go. La siguiente, que aquí llaman futuro simple continuo, es la estructura will be más un verbo con ing. Es decir, la forma sería exactamente la misma que hemos visto con will seguido de un verbo, will, won't, etcétera, pero detrás de ese will iría el verbo to be y detrás del verbo to be iría el verbo que aporte el significado, que me dé el ejercicio en ing, ¿vale? Esa es la diferencia con respecto a will be playing, que aparece el verbo walk, caminar, will be walking, así, ¿vale? Insisto, la estructura es la misma, en afirmativa y negativa, con esa introducción del verbo to be. Como siempre hay que tener un poquito más de cuidado en la pregunta, que como veis, pues es el will, sujeto, después el to be y después el verbo con ing, ¿vale? Es la única variación con respecto a la del will y seguido del verbo, lo que podríamos llamar un will sing. Bueno, pues esta estructura, que es una estructura continua, como siempre que aparece un to be seguido del ing, para qué se utiliza? Aunque tiene dos significados, en realidad es uno. Ese will más el to be más el verbo con ing nos va a indicar algo que estará ocurriendo, que estará en proceso, que estará pasando en un momento concreto del futuro. Y ese momento concreto, de una manera u otra, lógicamente, se especifica en la frase. ¿Vale? Es decir, una acción que estará en progreso, que estará ocurriendo en un momento concreto del futuro. Fijaos en el ejemplo. Dice, I'll be doing my homework between 6 and 7 p.m. tomorrow evening. Mira, no me da ni nada, porque mañana, entre las 6 y las 7, voy a estar haciendo eh, la tarea. Y como es algo específico, ¿qué pasará? Estará ocurriendo en ese periodo de tiempo que yo te especifico ahí. I will be, en este caso, doing. El siguiente ejemplo que lo dan como otro tipo de significado, pero es lo mismo. We will be showing this film this time next week. La semana que viene, a esta hora justo, estaremos mostrando, pondremos la película. Y eso es lo que estará en progreso, lo que estará ocurriendo en ese momento específico, en ese futuro. Ese es el uso de will be más un verbo ing. Una acción que se desarrolla, que está en progreso, que estará ocurriendo en un momento concreto del futuro. Y ese momento concreto viene especificado, además, con cierto detalle, como podéis ver en los ejemplos, en la frase. ¿Vale? Will be más el verbo con ing. El siguiente, creo que se lo quedaba, es lo que aquí llaman futuro perfecto simple. Bueno, aquí sí vamos a ver la forma. Vámonos a la pizarra. ¿Cuál es esta otra estructura? ¿Cómo va? Bueno, pues igual, ¿no? Es will, have, más un participio. Es decir, es como un will seguido de un perfecto, de infinitivo de perfecto. Entonces sería la afirmativa, pues igual, ¿no? El sujeto,
will, con forma contraída completa, have, y el participio de pasado del verbo que nos tenga. Recordad que los participios de pasado, como a esta altura ya hemos dicho muchas veces, cuando hemos estado viendo sobre todo los tiempos de perfecto, es los verbos regulares con ed y los irregulares la tercera, ¿vale? Y los complementos que haya. En el caso de la negativa, pues igual, ¿no? Sujeto, won't o will not, have y el participio de pasado, el past participle. Y por último, en la interrogativa, pues igual una question word, si es que hay, will, el sujeto, el have y el past participle. Bueno, y los complementos sí hay. La estructura base, como veis, es will, has, más el participio. En afirmativa, negativa o en interrogativa. Siempre igual, sobre todo en estos últimos que estamos viendo, que ya son formas compuestas y tal, prestar cuidado con la pregunta, ¿no? Con la forma interrogativa. Al tener ya más componentes de esta estructura, como digo, pues hay un poquito más puede haber un poquito más de problema. ¿Y para qué se utilizará este will have más el participio? Hombre, hay una conexión y por eso se utiliza la misma forma con los tiempos de perfecto, ¿no? ¿Cuál es esa conexión? Pues mira, como dice ahí, es una acción futura que habrá finalizado en un momento concreto del futuro. Es decir, tú expresas una acción que sabes cuándo va a acabar en el futuro. Es decir, no que acabe ahora más, sino que en el futuro, en un futuro relativamente cercano. Acabará. Lo tenemos, entre comillas, más fácil o se nos hace un poco más fácil porque ese momento del futuro en el que acabará esa acción aparece especificado en la frase y siempre de la misma manera. Un momento, un periodo precedido por la preposición by. Entonces, cuando yo veo una frase que se sitúa en el futuro y aparezca un by seguido de un nombre de tiempo, eso será con el will have más el participio. Porque, insisto, ese by más el nombre de tiempo indicará para qué momento del futuro concreto la acción que indica ese will have más el participio habrá acabado. Y siempre aparece. Para que yo pueda utilizar will, have más el participio del verbo, siempre tiene que aparecer el by más el nombre de tiempo. Fijaos en el ejemplo. Dice, by tomorrow, the painters will have finished painting the house. Mañana ya habrán acabado los de pintar la casa. By tomorrow. O, como dicen luego otros, ya en el ejercicio, by this afternoon, by 9 o'clock. Pero tiene que haber un by. Para que yo pueda entenderlo correctamente y tal, y lo vea bien, el by más el nombre de tiempo tiene que aparecer en la frase. Porque, insisto, ese by más el nombre de tiempo es el límite temporal hasta donde la acción va a estar ocurriendo. ¿Vale? Will have. Entonces, a la hora de repasarlo, pues asociad una cosa con la otra. Will have más el participio con el by. Y creo que ya está, porque ahora vienen ejercicios. En donde vamos a contrastar, yo creo que era relativamente, o sea, más fácil, el simple continuo con el futuro perfecto, sí. ¿Vale? Ok, aquí tenemos, vamos, para que sea de continuo. Bueno, pues vale, hacemos de las 5 a la 10. Entonces, o utilizáis will be más el ing o will have más el participio, siguiendo las indicaciones que hemos dicho y que yo creo que, por lo tanto, como digo, además, al ser eso único en cada estructura, va a ser un poco debería ser un poquito más. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver.
vamos a hacer igual que antes, ¿no? Nos vamos a la pizarra digital y directamente allí vamos trabajando con la solución. Bueno, de repente me precipité cuando dije, debe ser, o sea, lógico, la lógica dice que debe ser más claro, pero bueno, no tiene por qué, ¿no? El hecho de, quiere decir que el que tengan esos dos usos únicos, el will have o will be más el ing, tampoco tiene por qué ser que no significa que sean más sencillos, ¿no? Bueno, vamos con el primero. La primera frase, que es la número 5 decía, Bill is spending his salary very quickly. If he continues like this, he will have spent. Claro, es verdad que en esta frase no hay un by, pero sí hay una expresión de tiempo que nos indica un límite en el futuro, que es before the end of the month. Es como si dijera by the end of the month. Porque bueno, no lo comentaba antes y tal, pero ese by, la idea es desde, porque es el punto final. Entonces se entiende que en lugar de, en este caso de by the end of the month, que sería, digamos, lo habitual, digan before the end of the month. El significado es el mismo. Antes de ese momento, de ese periodo marcado con by o aquí con before, la acción habrá acabado. ¿Vale? Por lo tanto, he will have spent all his salary before the end of the month. Porque si sigue estando así, eso no le va a quedar nada. ¿Perdón? Spend, NT. ¿Eh? Este no es de spend it, sino spent. Esto es un irregular. So we'll have spent. Okay, number 6. John and Mary got married 24 years ago. So, you see, by next year, they will have been married. Ellos habrán estado, sería la traducción, for 25 years. Es decir, insisto, aquí pues no hay más explicación porque al ya tener claramente una expresión con by, pues ya me llevan al will have más el participio. Will have been married. Okay? They will have been married for 25 years. Number 7. Okay, aquí es. Will you be seeing um, Mike tomorrow? Es decir, en el momento concreto que es mañana. Vas a ver, estarás viendo, ¿no? Sería la traducción literal, es decir, va a estar en progreso esa acción que es que tú veas a Mike o que quedes con Mike. Will you be seeing Mike tomorrow? ¿Ok? De repente, esta frase en el ejercicio número 3 del examen, pues la opción, a lo mejor la única opción no sería will you be seeing, sino que de repente si nos dan además un poco más de información, puede que otro tipo de estructura, are you seeing my, un presente continuo como el su momento con un uso futuro, podría ser otra alternativa, pero bueno, como estamos en este ejercicio, will you be seeing Mike tomorrow? Number 8, if you need to contact me, I will be working in my office, okay, I will be working in my office all the afternoon. ¿Ok? Bueno, pues en ese periodo de tiempo concreto, de un futuro muy reciente, así que va a pasar dentro de nada, yo estaré trabajando. I will be working in my office all the afternoon. Number 9. All that work is too much for a person. ¿Ok? ¿Qué tenéis aquí en este, en el número 9? A ver, desde- ¿qué habéis puesto? ¿Cuál es la opción que habéis decidido? ¿Cuál sería la más correcta, no? Porque de repente, quiero decir, me detengo porque hacia primera vista uno puede decir, "Ay, pues no sé, puede ser una, puede ser otra", pero hay una de las dos que es más correcta por una razón muy concreta. ¿Sí? Bueno, ¿por qué la más correcta es won't
okay, have finished all that work. Porque digo que, aunque en mi punto de vista, ¿no? De repente para vosotros, ¿no? Pero bueno, en mi punto de vista puede estar un poco ambiguo, porque no hay especificado en la frase un momento concreto del futuro en el que eso estará pasando. Cierto es que tampoco hay un tiempo límite con by, pero puestos a decidir entre los dos, es más probable que sea won't have finished, porque para que fuera will be finishing, debería de haber especificado sí o sí el tiempo concreto en el que en el futuro cercano estará ocurriendo esa acción. ¿Vale? Por lo tanto, she won't have finished all that work is too much for a person. Pues mira, no creo que vaya a acabar, porque es demasiado para una persona. No creo que vaya a cambiar, o sea, no creo que vaya a acabar ese trabajo. Y por último, y nuevamente, pues sí, tenemos una pista clara, la de by this time tomorrow, I will have enjoyed my holidays, ¿no? Bueno, pues ah, más o menos, cuando llegue mañana por esta fe, por este momento, yo ya habré disfrutado, habré terminado. Si alguien ha pensado, aunque sea con el by, en will be enjoying, yo lo daría por válido también. Porque a lo mejor alguien puede entender que en realidad ese by this time es un momento concreto en el que estará ocurriendo. Ok. Si nos atenemos a la teoría, by this time tomorrow es el punto límite y por lo tanto will have enjoyed en este caso. Pero en este ejemplo concreto, podría ser, yo le daría por válido el will be enjoying my holidays. ¿Vale? Y hasta aquí el futuro, o las estructuras de uso del futuro, que expresan el futuro. Ok, that's right. Sí, pues, es lo que decía, que aunque yo decía, pero no está tan claro. Está complicado. Bueno, pues con esto ya habríamos acabado, por fin, y ahora sí que sí, o sea, ya no hay más prórrogas. Los tiempos, bueno, lo próximo ya que veamos, que serán las oraciones condicionales, ya veremos estructuras de oraciones, hombre, vamos a trabajar ahí con verbos y tal, pero ya es otra cosa diferente. Y a partir de ahora, los repasos que hagamos de tiempos verbales, de hecho la semana que viene ya vamos a hacer uno, ya será con todos los tiempos, al burro. Así que si vais trabajándolo poco a poco y demás, pues mejor. Pero a partir de ahora, todos los ejercicios que hagamos para repasar tiempo ya incluirán cualquier tiempo, cualquiera de presente, futuro, de perfecto. Mirad, tenéis aquí, y ya pasamos a la lectura, el trabajo de lectura. Dentro de ese mismo bloque, ah, hay que, momento, eh, dentro de ese bloque uno, ¿vale? Eh, hay un apartado justo que está debajo de esto, yo y mis problemas con los ordenadores. En el bloque uno, justo después debajo del que hemos visto, de Future, dice Tense Charts. Bueno, ¿esto qué es? Lo pulso. Hace 3, 4 años, 4 cursos, hubo una compañera que aprobó y que se hizo para su estudio personal todos estos tiempos, el resumen de todos estos tiempos en unos cuadros, en unos charts. Entonces, muy amablemente me los pasó una fotografía y demás, y desde entonces están colgados en la página por si os vienen bien. Cada uno puede hacer, a lo mejor hace uno el propio, tal, pero bueno, si queréis disponer, digamos, de un resumen de algo muy concentrado, donde aparezcan todos los tiempos verbales, pues acudís a esa entrada, Tense Charts, Andrea Lille, el nombre, ¿no? De quién fue quien lo hizo. Y entonces, pues son algo así, ¿no? Eh, yo digo, son fotografías, ¿verdad? Esto aquí. Eh, y por ejemplo, esta es pues, justo de los tiempos futuros, ¿no?
Entonces, pues aquí ella hizo un trabajo fino, ¿no? Porque es el tiempo, la estructura y los usos con ejemplos, ¿vale? Y así, de todos los tiempos, desde el presente, el pasado, el perfecto y la estructura del futuro. Bueno, pues ahí, si es necesario o si lo queréis utilizar de modelo o como sea, ahí tenéis ese recurso. Que ya sí se puede utilizar porque ya tenemos todo, todo. ¿Vale? Bueno, pues